Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. La nueva era, 100 días de Nayib Bukele. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos en esta mañana de día lunes. Como siempre, le deseamos éxitos en sus tareas. Recuerde colocar a Dios en el centro de sus actividades. Esta mañana y especialmente este 2 de septiembre arrancamos el mes. Desde luego también con una programación muy especial. Vamos a tratar de enmarcar toda nuestra serie de entrevistas a lo largo de la semana y 2 días también de la próxima, para poder comprender mejor el trabajo que realizan las diferentes carteras de Estado, principales carteras de gobierno, con relación a estos primeros 100 días del gobierno del presidente Nayib Bukele. Así es que esta es una edición especial en la cual vamos a permitir conocer a lo largo de nuestra entrevista aspectos muy relevantes y en esta oportunidad los que tienen que ver con el trabajo que desarrolla el Ministerio de Trabajo, valga la redundancia. Así es que arrancamos una semana dedicada a evaluar los primeros 100 días de gestión del gobierno del presidente Nayib Bukele y partimos desde la perspectiva de desarrollo laboral que existe en esta administración bajo la tutela del ministro Rolando Castro, ex dirigente sindical, a quien le doy la más cordial bienvenida. Rolando, bienvenido, ministro. Muchísimas gracias por la invitación, muy gentil de tu parte, y bueno, siempre es un placer dirigirnos a la teleaudiencia tan prestigiosa de este programa. Bueno, a 100 días, haciendo honor a la titularidad de nuestra programación especial, que hemos querido en Megavisión conocer, destacar y resaltar el trabajo de ustedes. A 100 días, ministro, de este trabajo y como ex dirigente sindical y ahora funcionario, ¿cómo se logra visualizar el sentido probo que debe de tener un ministerio como el que dirige? Sí, primero encontramos, Neto, un ministerio invisibilizado, con poca credibilidad, con muy poco margen de maniobra presupuestaria y financiera, y con unas condiciones difíciles, con niveles de irregularidad, con equipos de inspección con muy bajo perfil de su formación, y además de eso con muy poca credibilidad de parte del sector laboral y empleador. Con un Consejo Superior del Trabajo inexistente por más de 5 años, con un Consejo del Salario Mínimo sin estar trabajando como corresponde. La verdad, encontramos un ministerio, no decíamos nosotros que si lo hubiéramos encontrado a punto cero, significaba el origen según la definición del plano cartesiano, pero lo encontramos con una profundidad, con signos negativos, y bueno, hay mucha gente incluso del mismo ministerio que ni siquiera se recuerdan ni cómo se llamaba la titular de mi antecesora. Entonces eso da un mensaje de contundencia de que el ministerio estaba invisibilizado, quebrado desde todo punto de vista, y creo que ya era una intención para que el ente regulador de la relación contractual entre la parte patronal y los trabajadores no diera los resultados correspondientes. Así encontramos prácticamente ese ministerio. Ahora, este trabajo activo y ese ADN de ser un dirigente sindical conlleva desde luego a tener una ventaja para poder inyectarle esa energía que realmente necesita, porque a partir de esa valoración de haber estado quizás invisibilizado todo este tiempo atrás, ahora hay un papel más protagónico, hay visitas incluso a las empresas para ver cómo se está trabajando en pro de los derechos de los laborales, pero también en pro de aquellos derechos que en algún momento le competen al trabajador respetar y por supuesto adherirse a las empresas, ¿no? Sí, cuando nosotros hablamos con el presidente de la República y hablamos de este cargo y de este nombramiento, una de las cosas que valorábamos es que platicamos noches enteras sobre la verdadera transformación que el país necesita, Neto. Y eso significaba desde un inicio estar claro que íbamos a trabajar sin límites de horario, sin días festivos, no iba a haber excepcionalidad en el tema del factor tiempo,
sino que íbamos a estar totalmente volcados al trabajo. Eso ha llevado incluso no solo sacrificio personal, sino de carácter familiar, pero casi en su mayoría todo el gabinete hemos hablado de esa manera con nuestras familias y nos hemos volcado prácticamente con un mensaje permanente 24/7, sin descansar domingos, sin descansar sábados y además sin límites de horario. Por primera vez en la historia hay un titular de una cartera de Estado como el ministro de Trabajo que anda llegando junto con sus inspectores a las empresas, y eso es para garantizar dos aspectos. Uno, que nuestro equipo de gestores, de inspectores, en alguna medida hagan el trabajo como corresponde, verificar el trabajo interno que nosotros hacemos. Y dos, fundamentalmente garantizar que las empresas cumplan los derechos laborales y que también la parte trabajadora, que también tenemos nuestros propios derechos, pero también deberes, también es obligación del Ministerio de Trabajo ser el gran árbitro que ha estado ausente todo este tiempo en definir reglas claras para ambos lados. O sea, no es un ministro que llega con garrote, porque también llega con el propósito de supervisar que así que se cumplan los derechos, pero también los deberes que ellos tienen, ¿no? Claro, yo fui a visitar una empresa en Santa Ana que se llama Petenati y neto, me sentí tan asombrado que si empresas así tuviéramos en el país no tendríamos ninguna dificultad. Contratan a los hijos de los trabajadores, les ponen transporte para que de su casa los lleven a la empresa, de la empresa regreso lo llevan a su casa, les arman programas de educación a tal grado que ellos apuestan bastante a la reinserción familiar. Empezamos a ver los mecanismos de seguridad. Si por último, a eso de las 11 de la noche, que no encontrábamos nada, le hablo con el jefe de recursos humanos de ahí y le digo, quiero revisar la ley de equiparación de oportunidades, y me dice, ministro, aquí está el cumplimiento en base a la ley, pero aún más tenemos cerca de 10, 15 personas que todavía adicionales al cumplimiento de la ley. Pago de horas extras, pago de 25% de nocturnidad, las garantías laborales totalmente establecidas. Entonces mi papel de venir del mundo sindical no precisamente significa llenar de odio al sector laboral versus el sector productivo. No, incluso estamos en una investigación con cerca de 15 alcaldías, incluyendo las más grandes de este país, y algunas empresas privadas que son bastante fuertes también, de que han retenido en este momento, valga la redundancia, las retenciones legales como AFP, Seguro Social y hasta los créditos de los trabajadores que no están llegando, y eso está generando interés moratorio que se lo están aplicando a los trabajadores. Otros que tienen repercusiones que en el Seguro Social no los quieren recibir producto de que no están activas las cotizaciones. Y nos hemos entrado con la espada desenvainada. Hemos dicho que hemos dado una semana de plazo que vence este día viernes. Si no cumplen de inmediato, nosotros no solamente vamos a recurrir neto a las sanciones administrativas como corresponde en base a la ley, sino que también ya estamos haciendo coordinaciones con el fiscal general de la República a fin de que ese delito es de carácter penal y cumplan de inmediato, porque esto sí también vamos a ser firmes y no lo vamos a tolerar. ¿Y estas alcaldías pertenecen a qué partidos? A distintos partidos políticos, y puedo decir de que son incluso alcaldías de las más grandes en este país, y hay cerca de 50 empresas privadas que también nosotros las estamos investigando, producto de retenciones, y un estudio preliminar que tenemos que de cerca de 850,000 trabajadores que están registrados aproximadamente en el Seguro Social, cerca de entre 40 y 60,000 trabajadores no les están depositando sus retenciones legales del Seguro Social. O sea que la irresponsabilidad también es grande, Neto, es grande. Cerca de 60,000 personas que hoy por hoy no están amparados a un sistema de seguridad jurídica en todo su contexto, planteando la irresponsabilidad de estos empleadores. Con ellos la advertencia está clara. Es esta semana el plazo. Si no se ponen al día, recurrimos con la instancia administrativa, pero también con la instancia de carácter penal a través de la Fiscalía General de la República. Ministro, ¿no había una supervisión en la administración anterior, o sí la había, pero estos gestores del ministerio en algún momento se hacían los del ojo pacho? Nosotros encontramos en el equipo de inspección sectores que
se ponían de acuerdo con la parte patronal y el concepto generalizado de la clase trabajadora era ¿para qué recurro al Ministerio de Trabajo si prácticamente el Ministerio de Trabajo ahí se pone de acuerdo la parte patronal? Encontramos muchas irregularidades, encontramos una ausencia total de liderazgo del Ministerio en este tema de la tutela de los derechos de los trabajadores y además de eso, algunos indicios que nos llevaron a hacer planteamientos de irregularidad y hay investigaciones internas que incluso las hemos trasladado ya a la Fiscalía General de la República porque hemos puesto los respectivos avisos también de investigaciones internas que estamos llevando a cabo. Ahora, esto de las alcaldías, regresemos un poco a este tema. ¿Por qué razón se da? Si al final de cuentas es un ente patronal que tiene también como la supervisión, la fiscalización de entes como, llamémosle, la Corte de Cuentas de la República, etcétera, ¿no? Sí. Y hay violaciones de derechos de registro Claro. de personas que no están recibiendo, Claro. o sea, les están violentando su... Totalmente de acuerdo. Este papel, la Corte de Cuentas debería estarlo retomando de forma exhaustiva porque hay vulneraciones de derechos de trabajadores. Esto lo debería de estar interviniendo la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos porque hay violación a los derechos humanos. No tiene ninguna motivación de carácter política esto de las alcaldías, ¿no? No, ahí hay de todos los ¿sí? partidos políticos con niveles de irresponsabilidad. Y nosotros no vemos, Neto, ningún sesgo político. Nosotros vamos a actuar con el peso de la ley donde hayan incumplimientos de la parte patronal. No hemos venido a un cargo con venganza política ni querer dañar a ningún sector productivo, en especial a nadie. Nosotros hemos venido a hacer nuestro trabajo como Dios manda y como la Constitución de la República lo establece. Eso sí, nosotros hemos hablado con ANEP, con ASI, Casalco, con Cámara de Comercio, con todos los sectores productivos de este país y les hemos dicho que tienen garantías claras, reglas claras, certidumbre jurídica. Tenemos un equipo de un gabinete de seguridad presidido por el presidente de la República que está garantizando la seguridad para que las empresas ya no estén extorsionadas. Van a tener certeza de seguridad directamente ciudadana y también seguridad jurídica. Y vamos a ayudar incluso a desburocratizar el Estado a fin de dinamizar la economía, que tanto los empresarios nacionales e internacionales sientan un estímulo de desburocratización del Estado a fin de dinamizar la economía y que la inversión sea más grande, pero solo una cosa hemos puesto como condición, y es que ningún empresario va a violentar los derechos de los trabajadores. Y el que los violente le va a aplicar el peso de la ley, sea el apellido que sea, tenga la dimensión económica que tenga y responda a quien quiera responder. Aquí nosotros vamos a responder con el peso de la ley. Ok, es interesante ese punto porque muchos han visto con muy buenos ojos precisamente la visita y la supervisión directa que se hace con estas empresas, ¿no? Sí, bueno, ya nosotros estamos armando la investigación, estamos llevando a cabo coordinación con la Fiscalía y hemos dicho de que tanto la Fiscalía como la Corte de Cuentas deben de intervenir de inmediato, porque cuando a ti te descuentan de tus salarios las retenciones legales y la de tu crédito, eso ya es un dinero que no le corresponde al empleador, claro, sino al trabajador. Y cuando tú llegas a la institución, te dicen de que estás en mora porque no se ha mandado eso. Eso, aparte de retención, que son retenciones ilegales, también puede manejarse la malversación de fondos porque con tu dinero lo están teledirigiendo para otras áreas. Y eso ya son delitos de la apropiación indebida que ya no solamente riñen con un proceso administrativo, sino de carácter penal. Si tú recuerdas, hace exactamente año y medio, incluso hubieron capturas de un alcalde y un consejo municipal precisamente por el tema de retenciones ilegales. Sí, entonces, esto no solo es delito administrativo, sino penal, y ya estamos haciendo las coordinaciones con la Fiscalía General de la República a fin de garantizarle a los trabajadores sus plenos derechos. En este marco de los 100 días del ejercicio de gobierno del presidente Nayib Bukele, ¿hay un diagnóstico y qué rubro es donde más se puede visualizar que existen estas inconsistencias o violaciones, ministro? Sí, hay, por ejemplo, los prestadores, las empresas que trabajan con horarios nocturnos, que tienen servicio 724,
Hay muchos de ellos que no están pagando el salario mínimo como corresponde en base a la ley. Número 2, no están pagando las horas extras que corresponden. Y número 3, la ley es clara, que todo trabajo de las 7 de la noche en adelante y que finalice a las 6 de la mañana o tenga interferencia en cualquiera de los horarios, pero siempre que inicie a las 7 de la mañana, dice que debe de llevar el recargo del 25% de nocturnidad. Y la mayor parte de empresas están vulnerando esos derechos. No obstante, debemos de reconocer que hay empresas como la que puse el ejemplo anteriormente, que son empresas correctas, honestas y que están yendo incluso más allá de los derechos elementales de los trabajadores. A ellos tenemos que construir un Ministerio de Trabajo que no solo tenga brazo coercitivo, sí, claro, sino también que premie y que reconozca a aquel empresario correcto, honesto, consciente, que es muy respetuoso de los derechos de la clase Ahora, trabajadora. ¿y esto implica en algún momento también examinar la parte económica de las empresas? Para ir un poco cerrando esto, porque entendería yo que la situación tan bonancible no ha sido en los últimos años para que aquellas empresas que todavía necesitan recuperarse, en algún momento están pasando por momentos difíciles en esta materia, ¿no? ¿Cómo se explica y cómo entiende aquel empresario que a lo mejor está bajo esa condición? Tal vez no porque él quiera violentar esos principios legales, sino más bien porque la condición de la empresa es o dos caminos: o cierro o veo cómo resolvemos esta situación para salir adelante. Sí, no, uno hay que reconocer que el país ha estado en una tormenta bastante complicada, social, política y de una convulsión que ha existido, pero también no es lógico y no es tan de sentido común, porque también acá hemos visto empresarios que en 5 años han generado grandes capitales, que están comprando diferentes rubros en este país, y no se vale de que cada día crezcan sus utilidades de forma exorbitante a cambio de vulnerar los derechos de los trabajadores. Aquella micro y pequeña empresa que necesite el respaldo y el apoyo del Estado, por supuesto que ahí vamos a hacer un encadenamiento productivo a fin de hablar con el Ministerio de Economía, con las instituciones del Estado, para ayudarle a garantizar que la sostenibilidad de su empresa se le ayude desde el enfoque del Estado. Pero eso no significa de que tiene que violentar los derechos de los trabajadores. Okay. Y una cosa, Neto, cuando tu salario es a nivel general, nominal, ese salario es sagrado y no se debe tocar para ninguna otra cosa. Pero no se vale entregarlo líquido y luego quedarse la parte patronal con las retenciones, desviando incluso esos fondos, que puede caer en el delito de malversación de fondos. Entonces el llamado es a trabajar coherente, porque se va a tener hoy en este quinquenio a un Ministerio de Trabajo mucho más activo, menos dormido como estaba en el pasado. Quizás para cerrar con contundencia, nosotros... O más despierto, perdón. Nosotros estamos obligados a que nuestros trabajadores reconozcan cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes y hacerlos que se cumplan ambos. Pero también no va a haber tolerancia para ningún empresario o ningún funcionario que se quede con las retenciones indebidas de los trabajadores. Eso va a aplicárseles el peso de la ley, y a ellos les hicimos un llamado la semana pasada que tienen 5 días hábiles para resolver, y si no resuelven, nosotros estaríamos recurriendo en coordinación ya con la Fiscalía. Ministro, ¿cómo se logró lidiar con su denuncia o su preocupación del término del presupuesto, que no había o que el ministerio estaba quebrado, como se escuchó decir la vez anterior? Sí, ya gracias a Dios hubo un consejo de ministros, hubo una instrucción de nuestro presidente de darle respaldo al Ministerio de Trabajo, y gracias a Dios ya nos pusimos de acuerdo con Hacienda y estamos en esa coordinación ya de reforzar un poquito más esa parte. Ok, sí hay dinero para poder concluir en su momento todas las actividades programadas para el año según el presupuesto que se aprobó, ¿no? En las condiciones que estábamos no llegábamos a diciembre, y tú te recuerdas que el año pasado... Hay un dinero que se fue bajo otra... Sí, lo que pasa... Después decía, creo que salió al paso la ex titular, creo, del Ministerio de Trabajo, y dijo: si el dinero ahí está. ¿Ah? Sí, la ex titular en el mes de diciembre del año pasado le suspendieron el agua, la luz y el teléfono, y eso fue una noticia. Y en las mismas condiciones nos habían dejado. Lo que pasa es que el 85% de todo el presupuesto se va en salarios, Neto. Y el 85%. El 85%. El 15% lo habían gastado el año pasado y no pagaron el año pasado. Entonces hoy que nosotros llegamos tuvimos que honrar las deudas
que adquirieron el año pasado, entonces nos quedamos sin ninguna movilidad presupuestaria. Pero además íbamos con rumbo a quedar otra vez sin energía eléctrica en el ministerio, porque no llegábamos al mes de diciembre con el presupuesto que estaba aprobado. Ok, solo quiero cerrar un poquito, y sé que este es otro tema de otra área, pero tiene que hablar precisamente, tiene que ver con el tema de empleados que son en su momento acosados precisamente con estas situaciones de cobros, que en la Asamblea Legislativa, por cierto, se generó el pasado jueves una polémica reforma que ha llevado consigo a preocupar a muchos en el sentido de darle licencia de nuevo para establecer cobros en horas laborales, en horas no laborales a las personas. ¿Qué postura tiene alrededor de esto, ministro? Que acá hay instituciones totalmente abusivas con los derechos del consumidor, con los derechos del pueblo salvadoreño, y que ya eso de estarte cobrando fuera de horas laborales, eso ya es un acoso, incluso que toca la privacidad de tu familia. Sábado y domingo, sí, que está en familia. La verdad, hay instituciones abusivas en este país que las vamos a ir reglamentando gradualmente, y hay diputados irresponsables que están al lado a veces de las argollas económicas y muy poco están del lado del pueblo. Sin embargo, el presidente salió de forma contundente a anunciar que iba a vetar ese decreto, y a raíz de la intervención de nuestro presidente es que la Asamblea tuvo que echar marcha atrás de ese decreto abusivo y golpeador a los derechos del pueblo, y solo por favorecer un pequeño grupo económico en este país. Ok, entonces de alguna manera esto no va también en consonancia de lo que podría considerarse como algo legal dentro de lo que es la parte digamos, del derecho que tiene la familia a descansar los fines de semana y no verse acosado precisamente con esto. Recientemente hubo una visita a Washington. Me gustaría que habláramos sobre esto, qué pasó en esa visita y qué resultados trajo consigo, ministro. 3 aspectos. El presidente nos indicó, nos instruyó a que nosotros no fuéramos un ministerio de trabajo, aparte de pasivo e ineficaz e ineficiente, sino también dedicarnos al tema del empleo. La migración de este país ha contemplado 2 aspectos fundamentales. 1, que nuestra gente se ha ido por falta de oportunidades en el país, y 2, se ha ido por el tema de la delincuencia y de la inseguridad. Y tenemos datos estadísticos que el 70% se ha ido por falta de oportunidad y el 30% por inseguridad. A raíz de eso, la instrucción del presidente es que este ministerio debe de jugar un papel importante en eso. Hemos definido 3 aspectos, Neto. 1, es garantizar un clima de oportunidades en el país a fin de que nuestros compatriotas no tengan que salir fuera de la frontera para encontrar oportunidades. Eso es todo un proceso que estamos estimulando, la inversión nacional y la inversión internacional. Y tenemos un segundo aspecto, que es el retornado migrante, que en el tema internacional, quien tiene que ver ese tema es Cancillería como tal. Cuando entra a El Salvador es migración y extranjería, pero cuando sale de migración ya está el famoso coyote esperándolo para que la persona le hipoteque su casita a cambio del viaje. Entonces nosotros cuando sale de ahí de migración, lo tomamos, y ya tenemos un acuerdo con cierta cantidad de empresas de ver cómo este retornado migrante le ofrecemos asesoría psicológica, asesoría legal, pero también una fuente de empleo, que es la razón elemental por la que se ha ido. Y un tercer elemento, que es el otro eje de acción, es que queremos que exista migración, sí, solo sí, como una opción y no como una obligación. El país se encargó, y los gobiernos anteriores se encargaron de expulsar, de romper familias, de que nuestros muertos en el río Bravo, que el paso de Arizona, que ustedes han hecho reportajes excelentes con el distinguido periodista Roberto Hugo Presa, de mostrar el drama humano de nuestros compatriotas. Entonces nosotros no somos esos gobiernos que expulsaron a nuestra gente. Es por ello que consideramos, y el presidente lo dijo, que la migración sea una opción y no una obligación. Es por ello que ando tocando puertas en las diferentes embajadas y ya tenemos un acuerdo con los Estados Unidos, y esta gira que hicimos con el vicepresidente fue bajo 2 aspectos. 1, ir a hablar con nuestros compatriotas
que son empresarios muy grandes y exitosos en Estados Unidos, a fin que traigan inversión a El Salvador. Y 2, me reuní con el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, porque son los que certifican las empresas a fin de garantizar que nos den empleo a nuestra gente, pero con visa. Estaría una extensión de visas temporales, donde nuestra gente puede ir a trabajar 4, 6 meses, 8 meses, luego viene, retorna a El Salvador 1 mes, 2 meses, luego sale otra vez la oportunidad, a tal grado que nuestra gente, la única forma de viajar sea única y exclusivamente por la vía legal. Así es que ese es el trabajo que estamos haciendo y vengo súper contento y muy satisfecho por el respaldo que tuvimos, tanto de nuestros compatriotas empresarios, que a partir de diciembre y enero traen ya las primeras inversiones a El Salvador, cerca de 200 empresarios exitosos que van a venir a invertir a El Salvador de inmediato. Estamos hablando de diciembre y enero. Y la otra cosa es que en el Departamento de Trabajo encontré todo, absolutamente todo el respaldo de los Estados Unidos, y quiero reiterar mis agradecimientos y por supuesto incorporarme al saludo de bienvenida al nuevo embajador. A ver, veamos un poco este tema que tiene que ver con las visas de trabajo. ¿Quiénes podrán aplicar? Porque de acuerdo a las últimas estadísticas que hemos tenido en nuestro país, 7 de cada 10 salvadoreños son los que quieren migrar a los Estados Unidos. Estamos hablando de 7 visas por cada 10 salvadoreños. Yo creo que esos datos estadísticos corresponden cuando estaban los gobiernos anteriores, pero hoy, Neto, en el país ya se respira un clima de seguridad distinto al que nosotros encontramos hace 2 meses y medio, 3 meses. ¿Habrá bajado a tu criterio, ministro, el tema de esa ascendente decisión o intención? No a mi criterio, sino bajo los datos estadísticos reales y objetivos que tenemos en el gabinete, es que en efecto encontramos índices de 8, 7, 12, hasta 15 homicidios al día, y hoy el nivel promedio anda entre 2.5 y 3.3 a nivel general. Interesante. Agosto cerró, por cierto, decía el presidente recién en el fin de semana, hablaba de que el mes de agosto, histórico agosto por el hecho de reducir esa tasa. Desde 1992 a esta fecha es algo histórico, y podemos decir que después de la firma de los acuerdos de paz, exactamente 1992 a la fecha, es el mes de agosto el que hemos cerrado con broche de oro, lamentando todavía algunos homicidios que hubieron, pero vamos por el rumbo correcto. Y no solo eso, sino que también hay una percepción ya ciudadana de que el clima ha mejorado, y no solo en nuestras fronteras hacia acá, sino también fuera de nuestra frontera. Una empresaria dijo de que tenía un terreno muy grande en El Salvador, que colindaba desde la litoral a la Panamericana, y dijo: yo tuve en venta mi terreno, porque estaba tomado por el mundo pandilleril, pero a partir de enero, nos dijo ahí en Estados Unidos, pero a partir de enero empiezo a trabajar todas esas tierras, porque hoy mi familia me ha informado y el clima que se respira es de mayor tranquilidad. Así que estamos bien. Me parece que es un buen punto. Termina agosto y podemos confirmar que hemos cerrado el mes con menos homicidios desde los acuerdos de paz. Ahí está el tweet del presidente. Lo que estábamos diciendo. 100 días y ese es el resultado de lo que se tiene. Lo que estábamos diciendo era de voluntad política esto. Y nuestro presidente tiene 2 cosas, tiene 3 cosas. Tiene corazón en función de los más necesitados. Nuestro presidente tiene valentía como toda una persona de un estadista. Y número 3, tiene la voluntad política para resolver este tema, y Dios mediante, en los próximos meses vamos a estar diciendo que le hemos cumplido al pueblo. Bueno, voy a hacer una pausa comercial, y a propósito está esta estadística con la cual este tema que ha venido preocupando muchísimo a los salvadoreños, y tiene que ver con el número de incidencia de homicidios que hemos tenido en el país. Menos meses que registraron menor número de homicidios: febrero del 2012, 135, en el 2012, 157, y abril 2013, 143. Es histórico de alguna manera esta situación que se genera. Voy a hacer una pausa, sigamos hablando de este tema de las visas de trabajo. Yo creo que es importante que los televidentes conozcan a 100 días cuál es la visión que se tiene con relación a este tema. Muchos salvadoreños buscan migrar precisamente por falta de trabajo, por problemas de carácter de seguridad, pero ahora que están cambiando las situaciones, vamos a ver también cómo se examina este fenómeno. Nos vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros, regresamos con más. Este es el informe del tráfico desde El Megadrón.
gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos entonces ahora hasta el Boulevard del Ejército. Ahí está precisamente por el sector del Hospital Amatepec nuestro Megadrones, que en ruta hacia el oriente de la capital usted puede observar cómo se encuentra el tráfico y la carga vehicular. Yendo hasta ese sector, pues hay prácticamente una buena circulación, no así viniendo de oriente hacia la capital, hacia este sector mismo. Vemos una carga fuerte de vehículos, es normal, hora pico, para que usted tome en consideración si piensa desplazarse por esta importante arteria de ingresos, si no, busque la alternancia que se encuentra precisamente en la calle de Agua Caliente, así como también el sector de Colonia Amatepec y San Jacinto. Ahí están esas alternativas, tiene también la carretera de Oro y la conexión entre lo que sería el sector de el Boulevard ampliado de la Constitución. Así está el tráfico en el Boulevard del Ejército para que usted tome en consideración esta señal, este informe que todas las mañanas se lo proporcionamos acá, en Diálogo con Ernesto López. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana de lunes, en la que estamos desde luego en una programación especial, haciendo una evaluación sobre el trabajo de estos primeros 100 días desde la perspectiva del Ministerio de Trabajo y todas las acciones que se han hecho a lo largo de estos días. Precisamente hablábamos con el ministro Rolando Castro sobre el tema de las visas de trabajo. Pero antes quiero aprovechar, invitarlos a que sintonicen también hoy bajo esa misma sintonía de hacer una evaluación económica y financiera del país, a sintonizar en directo con Ernesto López Radio. Vamos a conversar precisamente con el presidente de Bandesal, Juan Pablo Durán, hoy a las 6 de la tarde. Astrid Dávalos y este servidor vamos a hablar precisamente sobre estos 100 días de trabajo y la visión que tiene esta importante institución financiera como es Bandesal. Así es que no se lo pierda hoy por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. También aprovecho enviar saludos muy especiales a nuestros buenos amigos que nos sintonizan en el sector de los comedores, en el Mercado Central de San Salvador. Muchísimas gracias por ese cariño que le dispensan al Grupo Megavisión y a toda la programación que nosotros establecemos. También nos piden acá felicitar a nuestros buenos amigos en San Vicente. Este fin de semana, por cierto, conocí al licenciado Raúl Batres, abogado, junto con Carlos Santana. Felicidades también, y son muy, pero muy fieles televidentes de Grupo Megavisión. Así es que un saludo muy especial y nuevamente gracias a todos por esa dispensa de cariño y preferencia a nuestra programación. Ministro, un poco para comprender mejor este momento en el cual se han logrado establecer ciertos parámetros de coordinación con el gobierno de los Estados Unidos y que tiene que ver con el tema de las visas de trabajo. ¿Va a haber un proceso de selección previo o va a ser a manera de lotería para evitar cualquier tipo de conflictos o de preferencias o de discrecionalidades que se pueda generar en este momento? ¿Quiénes pueden ser? Bajo ese, digamos, en esa antesala de coordinación, ¿a qué rubros le van a apostar para poder, digamos, diseñar un programa de esta naturaleza y por cuánto tiempo? Inicialmente hemos sacado un acuerdo con la Embajada de los Estados Unidos
y hemos iniciado con las visas H2A, que tiene que ver con el trabajo agrícola en los Estados Unidos. Y esto nos lleva a dos componentes. Uno, realmente los Estados Unidos necesita mano de obra para ese rubro, pero dos, nos ataca fundamentalmente en los lugares más golpeados económicamente en nuestro país, que es la parte rural, que son nuestros agricultores. Así que nos ayudan en una parte muy fuerte a nosotros, pero también nosotros ayudamos a los Estados Unidos con la mano de obra. Bueno, van a ser visas de carácter temporal, se va a ir a trabajar a los Estados Unidos. La precalificación la va a hacer el Ministerio de Trabajo, no hay ningún otro actor que lo haga. Digo esto porque han habido personas inescrupulosas queriéndose aprovechar de este tipo de cosas, y ante ello no vamos a permitirlo y vamos a recurrir a las autoridades competentes. Y después de la precalificación que haga el Ministerio de Trabajo, porque va a armar inducción, va a armar profesionalización, capacitación a los trabajadores para que allá en los Estados Unidos no tengan ese tipo de dificultad. Va ya la calificación final que la hace la embajada para el otorgamiento de la visa. Hoy en este viaje nos fue bastante bien, porque el Departamento de Trabajo nos dijo de que están interesados en ampliarnos la cantidad en lo máximo posible. Y te cuento que en esa reunión estábamos en Washington cuando nos cayó una llamada de Arizona, donde el 20 de septiembre aproximadamente nos vamos a reunir con el alcalde de Arizona y con el gobernador de Arizona, porque nos tiene también otra oferta sobre estos temas. Así es que, Neto, andamos tocando las puertas en diferentes países, en diferentes lugares, y tocando la puerta a fin de garantizar oportunidades reales, serias, sostenibles y objetivas para nuestros conciudadanos, y no que estén viviendo esa penuria y arriesgando la vida de ellos y de sus hijos en esa travesía en el desierto o en el río Bravo. Así que la indicación es clara del presidente: trabajemos día y noche a fin de garantizar las oportunidades. Y bueno, en mi cartera eso es lo que me está tocando hacer, en mi cartera de Estado, y estamos acá y vamos a estar viajando a los Estados Unidos y vamos a estar viajando a diferentes partes del mundo. Estamos haciendo una solicitud ya con el ministro de Trabajo de Canadá y otros países adicionales. También es otro país que está bastante asiduo a dar eso, ¿no? Exacto, a fin de tocar puertas. Yo le digo a todo el mundo que yo voy a tocar 500, 600, 1000 puertas, toda la comunidad diplomática acreditada en El Salvador, y que al final que 10 me digan que sí y que el resto me digan que no, no pierdo nada, Neto. Lo que voy a perder solamente el esfuerzo, el sacrificio que se hace en factor tiempo y desgaste humano, pero con 10 países que logremos esto, le vamos a ayudar a muchos compatriotas que los vamos a sacar de ese mundo de oscuridad que hoy por hoy tienen, que es la extrema pobreza. ¿Tenemos fecha específica para el primer contingente? Sí. Puede durar 2 meses la inducción, y después de 2 meses estaríamos hablando ya el primer contingente a salir. Saldría el primer contingente, lo vamos a ir a dejar al aeropuerto, de ahí sale, y 15 días, un mes después, mi persona viaja para ir a verificar también ya en el propio lugar de trabajo donde ellos van a estar, a fin de garantizar que todo lo que hemos hablado y hemos acordado se respete. Y por eso es que no es cualquier empresa en los Estados Unidos que va a contratar a un compatriota nuestro, sino que son empresas debidamente legalizadas y certificadas por el Departamento de Trabajo. Así que lo estamos haciendo muy bien con la embajada, a quien les estamos altamente agradecidos. Lo estamos haciendo ya de forma directa con el con el Departamento de Trabajo, que así es el homólogo nuestro en los Estados Unidos, y ya estamos teniendo reuniones, y en el mes de septiembre me toca viajar ya a reunirme con el alcalde y con el gobernador de Arizona. Ahora, nosotros estamos hablando de más o menos un aproximado de salvadoreños. ¿De cuántas visas se estarán dando de trabajo? Es muy prematuro poder definir la cantidad, porque ¿no? En la medida de que están llegando, o sea, estamos conociendo y estamos tocando puertas, prácticamente se nos va ampliando, a tal grado que incluso en el Departamento de Trabajo yo planteé por qué no nos dan apertura también en el tema de construcción, en el ramo de construcción en los Estados Unidos, porque muchos compatriotas estando allá nos llegaron a visitar diciéndonos: miren, también nosotros quisiéramos ser incluidos, incluso estando allá.
Nos dijeron de que hoy por la temporada es la H2A con el agro, y que en la medida que nosotros estamos cumpliendo los estándares de seguridad, de clima interno en el país, nos dijeron de que se va a ampliar el portafolio de oportunidad. Así que estamos muy contentos, con mucho esfuerzo, pero muy contentos, Neto. O sea, esa parte es importante y medular, y por eso quería tocarla. Es decir, es el área agrícola y el tema de la construcción, que puede ser en una fase 2. Una segunda fase. En una segunda fase. Correcto. Ministro, esto de alguna manera trae consigo preguntarse, bueno, esto es de carácter coyuntural, pero lo importante es apostarle a que aquella zona como Estados Unidos visualiza que en el país debe de existir trabajo como tal. ¿Cómo se está de alguna manera concatenando? Ya hablábamos del tema de la seguridad, que era un factor que impacta mucho en el tema de la migración. Solo cierro este ciclo. ¿Cómo se está hilvanando y trabajando bajo esa área de cooperación para generar empleo en aquellas zonas donde mayor se exporta o se tiene diagnosticada que se exportan a salvadoreños para el exterior? El banco de datos que de estas personas quedan, y que las temporadas son anuales en los Estados Unidos, y cada temporada estarían viajando. Eso es primero. Segundo, es que nosotros no estamos apostando a sacar nuestra gente ni por la vía legal e ilegal, sino generar oportunidades en El Salvador. Y por eso me permite entrar e informar que para este viernes 5, en la Plaza Cívica, anunciamos ya el primer encuentro para el empleo en El Salvador. Así que no vamos a hacer aquellos actos políticos demagógicos que hacía el ministerio, que ofrecía 5,000 empleos y solo contrataban a 20 personas y el resto llegaba desencantado. Nosotros, Neto, hemos hecho ya un esfuerzo con cerca de 622 empresas, cada día va creciendo más, y vamos a hacer el primer encuentro para el empleo en El Salvador este viernes, y vamos a insertar al mundo laboral los primeros 10,000 trabajadores. Los primeros 10,000 trabajadores. Este plan de 100 días, si tú lo quieres ver como el análisis estás haciendo y lo vas a mantener por la semana, podemos decir que el gobierno del presidente Nayib Bukele, solo el área del Ministerio de Trabajo, va a insertar al mundo laboral y al mercado laboral en El Salvador nuevos 10,000 personas. Y hemos dicho, vamos a invitar a 10,000 personas y deben de salir con trabajo 10,000 trabajadores a partir de ese momento. Nada de andar armando show político demagógico diciendo es una cantidad y al final incorporaban 300 o 200 y el siguiente mes estaban despedidos. Al contrario, nosotros vamos a insertar y le vamos a dar seguimiento en el marco de la estabilidad laboral a toda esta gente. Le prometíamos buenas noticias esta mañana de día lunes. Sí. Ahí está, el próximo viernes hay feria de empleo, donde... y es en primicia, en este canal, con nuestro entrevistador prestigioso, en primicia estamos dando esta noticia. No la habíamos dado en ningún medio de comunicación masivo en El Salvador, y estamos anunciando que el viernes 5 de septiembre, 8 de la mañana, Plaza Cívica, vamos a insertar al mundo laboral 10,000 nuevas personas que hoy por hoy no tienen fe, esperanza ni apoyo a su familia. A partir del día viernes van a estar insertados al mercado laboral 10,000 nuevas personas. Interesante, voy a hacer una pausa, luego con esa buena noticia regreso para que hablemos sobre el tema de la conformación del Consejo Nacional del Salario Mínimo, ¿sí? Hablamos del salario mínimo, hablamos también del Consejo Superior del Trabajo, que son dos entes muy importantes para hablar de una mayor o avances importantes en materia laboral en nuestro país. Y solo corrección, el jueves, el 5 es jueves. Jueves, perdón. Sí. Y yo dije viernes, perdón a ti y al pueblo. No, vamos a hacer la corrección, es el día jueves, ¿no? Que se tiene es 5 o es jueves. Así es. Exacto, y yo me había confundido. Así es, vamos a la pausa, 7:16. Gracias por estar con nosotros, a usted por estarnos enviando sus comentarios, sus preguntas a través de @diálogo21 y @Neto López Radio. Son dos cuentas que están disponibles para que participe y usted pueda enviarnos sus comentarios. Vamos a la pausa y regresamos con más 7:17. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López.
Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en esta evaluación, en esta valoración del trabajo que se ha venido haciendo en estos primeros 100 días del gobierno del presidente Nayib Bukele, del énfasis del Ministerio de Trabajo. A ver, muchas inquietudes ha despertado este anuncio que hemos hecho de manera en primicia esta mañana, que tiene que ver precisamente con este encuentro por el trabajo el próximo día jueves 5, ¿verdad? A partir de 8 de la mañana. 8 de la mañana. Más detalles acá, porque qué requisitos debo de tener yo para poder asistir a este encuentro laboral, pregunta un televidente, ministro. Sí, 10,000 nuevos empleos el día jueves 5, Plaza Cívica, Plaza Barrio, ahí va a ser, ya estamos preparando toda la logística. Y ahí van a entrar cerca de entre 750 a 800 empresas, que son las que estamos armando las coordinaciones. Pero este es el primer segmento y quiero dejar algo claro. Fíjate, Neto, que este primer encuentro es con la micro, pequeña y mediana empresa. Micro, pequeña y mediana empresa. Ya estamos trabajando con ANEP, con ASI, con Cámara de Comercio, que están muy gentil también colaborando en esto, preparando el otro, que nos proyectamos que incluso sea igual o más fuerte que ese. Así es que, Dios mediante, a partir del día viernes van a haber 10,000 nuevas personas que no están empleados dentro del mercado laboral y van a haber 10,000 nuevas familias que vamos a tratar de sacarlas de la extrema pobreza. Perfiles son muchos porque son más de 600 empresas que cada uno tiene su segmento ocupacional, su grupo ocupacionales que pide diferentes perfiles. Pero de todas formas, hasta habrá un equipo del Ministerio de Trabajo preparando incluso currículum para que la persona llega, la persona humilde que no ha llevado su currículum, ahí va a haber un equipo nuestro colaborándole y ahí va a estar ya pasándoselo a la empresa en el marco del perfil. Así que Dios mediante, Neto, el jueves le vamos a llevar rayos de luz y esperanza a mucha gente que ha tenido nublado prácticamente todo este tiempo sin poder tener una opción para su hijo. Los que somos padres sabemos que el mayor dolor de un ser humano es que tu hijo, tu hija te pida algo, claro, y como padre no tener la posibilidad de hacerlo. Sí. Ese es un drama y un dolor muy fuerte y por eso estamos obligados a trabajar día y noche, sin límites de horario, sin tiempo. Nosotros tenemos hoy un call center que está funcionando 7/24. Hemos armado turnos rotativos con los trabajadores. Nosotros hoy tenemos los días sábados atendiendo al personal en los 14 departamentos, porque iniciamos en el centro de gobierno donde está el despacho, pero después de estar un mes en esto, lo hemos dimensionado, hablamos con todos los trabajadores del ministerio y planteamos algo. De 10 personas económicamente activos, solo 2 tenemos empleo formal en El Salvador, hoy por hoy. Y nosotros estamos obligados a llevarle bienestar a la gente que no tiene empleo. Así que estamos trabajando día y noche, estamos trabajando 7/24, estamos trabajando los días sábados y no tenemos límites de horario a fin de llevar estos buenos resultados a nuestro pueblo que tanto lo necesita. Gracias, Héctor Contreras. Sí, en efecto, jueves 5, él dice, no, rapidito reaccionan, qué bueno. Sigo un poco retomando la opinión de nuestro público, porque alguien pregunta acá, ¿qué tipo de empleo van a hacer? Porque me gustaría de alguna manera estar clara si en su momento yo voy a poder participar en uno de ellos, te pregunta un televidente. Habrán de todo tipo, ordenanzas, mensajeros, operadores, supervisores, hasta ingenieros industriales que se necesita para gerenciar departamentos de producción. Prácticamente la bitácora del perfil es abierto, nosotros les instamos a que lleguen y nosotros va a estar nuestro equipo armando los currículum de las personas que no lleguen y ahí ya tenemos segmentado el funcionamiento de cada una de las empresas, las necesidades que tienen y ahí los vamos a estar insertando, Dios mediante. Jorge Martínez escribe desde San Miguel y dice, nos gustaría, ministro, que supervisaran cómo está trabajando la institución acá en San Miguel, dice, en cuanto a supervisión, los sábados y los domingos y así de alguna manera se pueda comprobar
cómo se está elaborando. Entonces entendería yo que es como infección la que está No, y gracias porque tenemos quejas de algunas regiones, de algunos departamentos. Tenemos quejas. La sede del Ministerio de Trabajo tiene sedes en... Sí, en los 14 departamentos. En los 14 departamentos. Y tenemos quejas en algunas sedes departamentales porque todavía siguen pensando que están con el gobierno anterior y que pueden estar con el pie cruzado mientras el ciudadano llega y necesita, y eso se terminó. Y nosotros vamos a construir, bueno, tenemos ya los buzones de sugerencia y además de eso estamos armando una plataforma digital que nos va a permitir que de forma directa nos diga, mire, el ordenanza, el asistente, la secretaria, el contador, el jefe, el director, el gerente, no me atendió bien y nosotros vamos a deducir responsabilidades porque no se vale. Somos funcionarios públicos y somos servidores públicos, por lo tanto debemos de servirle a nuestro pueblo. Gracias, y nos gustaría que nos escribiera a nuestras cuentas directas del ministerio para tomar cartas en el asunto y que me explique un poco más lo que está pasando. A ver, de Fosalud, los trabajadores médicos y personal de enfermería preguntan para que revisen nuestros horarios. Siempre trabajamos de noche y nunca nos pagan la parte de nocturnidad, dicen, ni horas extras. Si nosotros vamos a revisar todo, Fosalud. nosotros vamos a revisar todo, estamos revisando incluso el Estado como tal, porque el Estado tiene dos tipos de servidores públicos. Un servidor público que está comprometido con el ciudadano, con el verdadero patrono, que es el que con los impuestos salen los salarios, y todavía tenemos algún par de funcionarios públicos y servidores públicos que también no hacen su trabajo como debe de ser, Neto. En mi calidad de ministro de Trabajo creo que hay que exigir los derechos de los trabajadores. Y también hay que exigir que nuestros trabajadores cumplan con sus deberes. Nos comprometemos a hacer una revisión exhaustiva a qué es lo que está pasando y Dios mediante vamos a tener respuesta lo antes posible. Ok, aquí hay una pregunta que creo que la conversábamos extra cámara, ministro, y tiene que ver precisamente con el personal policial. ¿Por qué no ser sujetos a préstamos bancarios ni a créditos en instituciones comerciales? Dice. Nos cuesta hasta lograr, qué triste esto, ¿va? Bueno, sacar una cama. Sí. Sí, no son sujetos. Sí, eso nos estaban diciendo, nos estaban informando, y qué bueno que tú lo dices, de que al sector de la policía y al ejército hay muchas instituciones que no les dan crédito. Aquí hay una realidad, Neto, y es que muchos sectores estuvieron en contubernios con el gobierno anterior a fin de garantizar hacer de esto de la hacienda pública y de la regulación legal hacer prácticamente su propia empresa con sus propios caprichos. Acá tenemos que hacer una revisión exhaustiva como gobierno de todo ese tipo de cosas, pero no podemos permitir que los que están en la línea de fuego en este momento, que es nuestra Policía Nacional Civil y que es nuestro ejército, lo estén tratando de forma distinta. Ante ti, ante tu teleaudiencia y ante estas cámaras, me comprometo a hacer una revisión lo antes posible, y si hay sectores económicos en este país que están excluyendo a nuestros compañeros que están en esa ardua labor, garantizamos que vamos a revertir eso de inmediato porque no tiene ningún tipo de sustento legal. A ver, pregunta alguien acá, ministro, ¿tiene usted la seguridad que vamos a ser contratados? Dice alguien, porque casi por lo general las entrevistas siempre las colocan pensando en que no podemos, que somos muy exigentes con nuestros derechos. ¿Cómo entender que se van a respetar los derechos a la hora de ser contratados en este tipo de eventos? Pregunta un televidente. Ahí está la regulación, ahí está que el ministerio, que antes tenía sus equipos con los pies cruzados, en una silla ergonómica de forma confortable y que no iba a las empresas a verificar, y que acá no hay donde perderse, Neto. Aquí lo único que debemos de hacer los funcionarios públicos es solo aplicar la ley, y la ley está clara, es tácita y es contundente. Lo que no ha habido son funcionarios, son servidores públicos en el ministerio anteriormente que regularan todo esto. Hoy eso se terminó. Ahí solo hay dos opciones. Uno, los que quieran ayudarnos con esta nueva visión se tienen que resetear, al igual que las computadoras, a fin de decir que hoy sí somos verdaderos servidores públicos y vamos a servirle al pueblo. Y aquellos que no estén dispuestos a trabajar como nosotros trabajamos, y aquellos que no estén dispuestos en alguna medida a servirle a nuestro pueblo, pues que también sean sinceros y francos con nosotros. Pero yo reconozco que encontramos un ministerio que no hacía su papel y su trabajo.
pero eso ha terminado, Neto, y gradualmente vamos a ir resolviendo absolutamente todo. Ministro, vamos a poder, dice, me detuve en esto porque es una gran cantidad de salvadoreños que han reaccionado al anuncio de que ha hecho que se tiene para el día jueves este evento. Vamos a poder tener contratada personas mayores de 40 años, que es otro de los grandes problemas que en el país existen, que cuando ya sobrepasan niveles de edad de los 40, difícilmente pueden tener derecho a un trabajo. ¿Qué se está haciendo y qué política piensa llevarse a cabo en este gobierno para revertir este mal, dice, laboral? Aquí hay 2 sectores condenados en este país, y es la gente arriba de los 40 años y es la gente de los 18 años. Los arriba de 40, pues dicen estos, nosotros ya no los queremos, y los muchachos jóvenes dicen, la empresa solicita 3 años de experiencia o 5 años de experiencia. Todo eso lo estamos armando y gracias a Dios, Neto, en 15 días aproximadamente vamos a instalar ya el Consejo Superior del Trabajo y ya estamos hablando con los empleadores y con los trabajadores a fin de que todo ese tipo de obstáculos los vamos a tener que hacer a un lado, porque la dinamización de la economía ha iniciado con esta nueva era, con este nuevo gobierno, y no podemos estar poniendo tropiezos a estos 2 segmentos que son productivos todavía. A ver, dice acá, ministro, una pregunta, unas empresas lo contratan a uno con base al estudio y no importa el desempeño o la experiencia que uno pueda tener, lo que importa es el cartón académico. ¿Será que esta vez será igual o será diferente? ¿Qué tipo de parámetros van a haber para que estos trabajos puedan ser abiertos para cualquiera que necesite ampliar su trabajo, emplearse en un trabajo, dice acá, y no necesariamente porque no hemos tenido oportunidad para desarrollarnos? Dice, esto yo creo que está relacionado con el tema de la experiencia, que siempre le exigen. Claro, siempre le exigen y resulta que a los muchachos los envían a las instituciones a hacer una pasantía, a hacer sus horas sociales, y si están estudiando, por ejemplo, contaduría pública, los envían a hacer ordenanzas, a tal grado que llegan a cubrir las horas sociales y no acorde con el perfil académico o la experiencia que quieren capitalizar. Nosotros vamos a hacer al contrario, nosotros ya estamos trabajando, pero antes, Neto, lo que pasa es que en El Salvador no se sabía qué era lo que existía. En el Ministerio de Trabajo no ha existido nunca unidad del mercado laboral, no se sabe, ahí no hay datos, no hay ningún dato estadístico. 2, nosotros hemos armado desde nuestra llegada, partiendo de que no hay ningún dato oficial e institucional del Ministerio, y hemos creado la unidad del mercado laboral, y eso es para tener el diagnóstico del mercado con datos claros y contundentes, que sean reales. Pero 2, estamos conformando ya la unidad de inteligencia del mercado laboral, que esto nos va a permitir proyectar 10 y 20 años plazo de aquí para allá, dónde va a estar el rumbo de la economía, dónde los empresarios van a invertir y dónde vamos a profesionalizar nuestra mano de obra, porque de nada te sirve estar sacando miles de administradores de empresas, miles y miles de abogados, cuando tú ves un mercado laboral que no está absorbiendo prácticamente esa formación académica. Entonces acá tenemos que hacer una mesa integrada donde esté educación, donde estén las universidades, para que incluso la currícula académica debe de modificarse en el marco de la proyección estratégica de estos 15, 20 años que tenga que ver con el mercado laboral. Dios mediante, en un par de meses vamos a venir acá también en primicia a informar ya la unidad con datos reales del mercado laboral y con el Departamento de Inteligencia del Mercado Laboral, que nos va a permitir armar una proyección y decirle, empresario, ¿cuáles son sus áreas de inversión? Esta, ok, entonces vamos a traer nuestra mano de obra, la vamos a capacitar, la vamos a especializar para que no esté ese freno y ese obstáculo de decir, este perfil no llena el requisito para lo que estoy necesitando. Así bueno, que voy a de alguna manera quedarme acá, voy a hacer una invitación a todo nuestro público que escribe. Y perdona un poco, ministro, a tu equipo de comunicaciones que revise nuestra cuenta para que le dé respuesta a todas las preguntas que están formulando, porque son muchas ahí que se están formulando. Voy a hacer una pausa y sí tenemos todavía puntos de honor que hablar sobre el tema del salario mínimo y también del Consejo Superior del Trabajo. Vamos a hablar y también de un tema que me parece que es interesante que no pase por alto él. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué papel jugar frente o qué postura tener desde la perspectiva del Ministerio de Trabajo frente al tema de las administradoras de pensiones? Es decir, frente al tema de pensiones. ¿Cómo mejorar las pensiones de los trabajadores?
Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Gracias a usted por estar con nosotros y por estar enviando sus comentarios. @diálogo21, @Neto López Radio. Gracias por sintonizarnos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, uno de los principales, vamos a tocar dos temas que son vigentes de coyuntura, que están vigentes en la actual coyuntura, y tiene que ver precisamente con el tema de las administradoras de pensiones y particularmente cómo mejorar las pensiones. Es un tema, pregunta un televidente, y lo retomo un poco en perspectiva de lo que el tema merece ser abordado, y dice: al principio fue una llamarada de tusa, hoy ya todo el mundo se olvidó, estamos muchos trabajadores queriendo pensionarnos y es una tristeza ver el tipo de pensiones con las cuales nos salen ahora. ¿Qué se puede hacer, ministro de Trabajo, para que usted, en su calidad de representante de todos nosotros, pueda abanderar un proyecto que verdaderamente determine, dice acá, una mejor forma de recibir una pensión para todos los que estamos por jubilarnos? Se pudieron ver olvidados todos, menos el presidente de la República ni su servidor, porque hay una instrucción clara del presidente de que uno de los legados que debemos dejar en nuestro gobierno es un sistema de pensiones justo y digno para la clase trabajadora. En el planteamiento de OIT que fuimos a hacer a Ginebra, debido a la sanción de 5 años de estar en una lista corta, conocida popularmente como la lista negra, en 198 países, yo solicité apoyo técnico a OIT para hablar del tema de pensiones y para empezar a hacer tabulaciones y empezar a trabajar. Quiero informarte, Neto, y al pueblo salvadoreño, que desde hace 2 meses está el equipo del más alto nivel de OIT trabajando de forma bilateral con nuestro equipo, ya haciendo tabulaciones, haciendo estudios, diagnóstico y además trayendo toda la experiencia de 198 países, cómo funciona el sistema de pensiones en todos estos países. Ejemplos de América Latina, ejemplos de Europa y de todas las partes que integran OIT. Así que estamos bastante bien. Lo que sí es cierto es que ese tema va a ser discutido en el Consejo Superior del Trabajo y la propuesta, en el Consejo Superior del Trabajo, y vamos a crear ahí la mesa de pensiones en El Salvador, donde van a estar integrados los trabajadores, pero los verdaderos trabajadores, dirigentes sindicales, van a estar representados el sector productivo, y también hemos invitado de forma directa a todos los rectores de las universidades de este país, porque yo me reuní con ellos y les planteé que la academia no puede estar de espalda ante los problemas coyunturales y estructurales que el país tiene. Así que vamos a armar la mesa de pensiones, ya tenemos algunos datos preliminares, pero por no contaminar la mesa antes de construirla, no los puedo dar, pero ya el Ministerio de Trabajo tiene un equipo de consultores del más alto nivel internacional y además tenemos uno de los mejores economistas trabajando ya también en estos temas. Tenemos un buen equipo técnico del Ministerio que ya están en las tabulaciones y vamos a llevar 3, 4 opciones distintas. No quiero decir si esto incluye administradoras de fondos de pensiones o excluye, pero lo cierto es que vamos a reformar de forma integral el sistema de pensiones, porque lo que hubo anteriormente no fue una reforma de pensiones, fue una reforma con una connotación eminentemente fiscal, de que el Estado había quedado prácticamente asfixiado, y para resolver el problema del Estado, en el entonces ministro de Hacienda hizo una reforma que nada tenía que ver el ministro de Hacienda armando una reforma de pensiones. No tiene absolutamente nada que ver. Pero ya hay una instrucción de Casa Presidencial de que todo esto lo vamos a manejar desde el Ministerio de Trabajo. Y esta situación de pensiones entra por un profundo diálogo con todos los sectores.
¿quién puede abanderar esta situación y en qué tiempo? Pregunta un televidente, que creo que es bien racional su pregunta, ¿eh? El ministerio se llama Ministerio de Trabajo y Previsión Social en El Salvador. Entonces, quien va por instrucción de Casa Presidencial, quien va a manejar, va a pilotear ese tema y que va a ser acompañado por el resto de carteras de Estado para los insumos técnicos, va a ser el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Así que, pues estamos ya trabajando para que cuando instalemos la mesa, no ir a cero, vamos a llevar ya las propuestas, pero todo va a ser debidamente consensado, y ya consensado en el Consejo lo llevaríamos a la Asamblea Legislativa para construir la verdadera reforma. Pero una cosa debe tener claro los trabajadores, todo el sector laboral de este país: este actual sistema de pensiones no es un insulto a la dignidad humana, y nosotros vamos a construir y vamos a trabajar fuerte para dejar como legado una verdadera reforma de pensiones que sea justa y digna. El Consejo, la reactivación del Consejo Superior del Trabajo busca en algún momento impulsar iniciativas en materia de derechos laborales. ¿Estos son temas que están ahí vigentes o hay otros que tienen que ver con el componente de acuerdos y que deben de estar en sintonía con lo que establece la Organización Internacional del Trabajo, y que se creó cierta, diferencias entre las formas en cómo se han venido cumpliendo ciertos acuerdos, a diferencia de cómo también dentro del sector privado se ve, ministro? Lo que pasa es que el Consejo Superior del Trabajo ha sido muchas veces manejado de forma manipulada políticamente o por intereses. No han respetado la voluntad expresa de los representantes de los trabajadores, y ahí se han entregado credenciales a cualquier tipo de personas que muchas veces no tienen la legalidad, para armar aritmética y a través de esa aritmética tomar el control del Consejo. No, nosotros hoy son reglas claras. Acá van a estar los empleadores, acá van a estar los trabajadores, los verdaderos trabajadores, y acá en medio va a estar el árbitro, que es el Estado, garantizando reglas claras a ambas partes, y una cosa elemental: transparencia y consenso. Nosotros vamos a salir de ahí con consensos que el sector productivo y la parte trabajadora vamos a acordar. Y no solamente fue un malestar, estuvimos condenados ante la OIT y estuvimos condenados ante 198 países sobre la no instalación del Consejo, y nosotros ahora estamos haciéndolo todo, hasta las convocatorias están siendo revisadas por la Organización Internacional del Trabajo. Ahora voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, salario mínimo, que es otro de los temas que sin duda alguna muchos están preguntándose qué se va a hacer con relación a ese tema. Los trabajadores, nueva ley de función pública también. Ministro, usted dijo, dejemos por fuera eso, trabajemos en un nuevo proyecto que verdaderamente tenga sentido de derecho para los trabajadores, ¿cierto? Hablamos de eso cuando volvamos. Okay. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a ir un poco ya aterrizando. El tema del salario mínimo es uno de los temas que sin duda alguna genera cierta sensibilidad en los sectores, en varios sectores del país. ¿Cómo se está examinando este tema ahora en este nuevo gobierno y en este quinquenio? De la siguiente manera, este año corresponde por ley la revisión. Pero antes de hablar de la revisión, tenemos que conformar el Consejo del Salario Mínimo, porque estaba inactivo. Ha estado inactivo igual que el Consejo Superior del Trabajo. Estamos ya haciendo las invitaciones a todos los sectores para conformar y reactivar de nuevo el Consejo del Salario Mínimo. Y sí, vamos a dialogar, vamos a analizar, vamos a debatir y vamos a consensar un salario mínimo
que aquí hay dos teorías. Uno, los trabajadores que ganan el salario mínimo que dicen, mire, y ojalá un día los funcionarios y los empresarios vivan con el salario mínimo para que sientan en carne propia la situación de nosotros. Y por otro lado, también hay un comentario de los sectores productivos que dicen que los salarios mínimos es para cerrar empresas. Entonces acá, ni uno ni otro. Vamos a hacer tabulaciones eminentemente técnicas con equipos técnicos del más alto nivel a fin de garantizar un salario mínimo, un incremento sustancial que resuelva en parte las necesidades de los trabajadores sin perjudicar el sector productivo. Pero eso, Neto, va a pasar sí y solo sí en el consenso del Consejo del Salario Mínimo. Ahora, es una situación en la que tiene que ver mucho la situación económica del país. Claro. En una declaración que se le hizo a un economista, Romer Rodríguez, decía, bueno, es importante que la economía del país esté estable si queremos entrar en esa dimensión. Lo que vemos es que hay una fragilidad, es un equilibrio que aún no apunta en los próximos años a un crecimiento económico vigoroso, lo cual pues habría que tomarse en cuenta en esta situación. ¿Qué parámetros hay para poder comprender este fenómeno de la situación económica del país frente a este tema que sin duda alguna golpearía fuertemente cualquier estructura de presupuesto? Sí, la verdad es que según los expertos a nivel económico plantean que los índices de crecimiento pueden rondar fuerte entre el 2 y el 2.5, 2.75. Yo no soy el experto en esos temas, pero eso es lo que han dicho algunos expertos. Y también dicen de que para que este país sea sostenible y tenga un crecimiento social en todos sus aspectos, necesita tener un crecimiento económico del 6% de PIB. Pero mira, no podías crecer en un país con una criminalidad como la que teníamos anteriormente. No puedes crecer en un país si tenés un gobierno que persigue empresarios. No puedes tener un crecimiento económico si tenés un gobierno que vendía en todo momento que los empresarios son los enemigos de los trabajadores. No puedes crecer en un país donde no tenés reglas claras. No puedes crecer en un país donde la certidumbre jurídica no está garantizada. Todo eso ha cambiado. Y esto, por eso se dice, es una nueva era. Es un nuevo gobierno, un gobierno serio, responsable, que garantiza un clima de tranquilidad, y eso, Dios nos permita, vamos a tener mucha dinamización de la economía. Recientemente que yo vengo llegando de Estados Unidos, vienen cientos de empresarios ya a invertir en El Salvador. Nos lo dijeron a mí en persona y al vicepresidente de la República. Y viene la inversión para acá. Y todavía hubo una persona que dijo, mire, que nos acompañaba en la comitiva, ¿sabe qué, empresario? Nosotros podemos ver incluso el tema del incentivo fiscal. No, dijo el empresario. No. Yo voy a llegar a mi país y quiero pagar impuestos, porque hoy que tenemos un gobierno que está garantizando un clima de seguridad, de tranquilidad y de crecimiento social y de crecimiento de esperanza y de crecimiento de todo, nosotros queremos ir a pagar impuestos. Es un planteamiento de empresarios exitosos en los Estados Unidos. Así es que el primer grupo de empresas viene el mes de diciembre, luego en enero, y nosotros vamos a seguir. Yo sueño, y este es mi deseo, tomarnos de la mano los empresarios salvadoreños, los trabajadores, a través del movimiento sindical, junto con este ministro, visitar Europa, visitar Estados Unidos, para irles a decir, aquí estamos, tomados de la mano, sacando adelante nuestro paisito. Y de esa manera vamos a generar un clima de tranquilidad para la inversión internacional, Neto. Bueno, tenemos también otras instancias que están, Proesa, que por cierto promueve mucho el tema de inversiones, ¿no? En nuestro país. A ver, a nuestros amigos que nos sintonizan, tengan mucho cuidado, sobre todo cuando se desplacen por el sector de la Universidad de El Salvador. Hay un bloqueo en las cercanías de la Universidad de El Salvador. Hay un cierre en la autopista norte, calle San Antonio de Abad, al inicio del Boulevard de los Héroes. Este es frente cabal en la Universidad de El Salvador y la 25 Avenida. Hay sindicatos de estudiantes y docentes de la Universidad de El Salvador que están protestando precisamente por una iniciativa que se promueve en la Asamblea Legislativa para reformar la ley orgánica de la Universidad de El Salvador. Así que hay que tener mucho cuidado en torno a esta zona y usted no verse un poco afectado con el desplazamiento por esta zona. Ley de la función pública. ¿Qué pueden hacer, dice un televidente, con todos los trabajadores que hemos sido cesados hoy con la nueva administración del gobierno entrante?
El gobierno presidido por el presidente lo que hizo es, en Casa Presidencial, una reforma administrativa del organigrama, porque ahí habían algunas secretarías, Neto, que eran secretarías de persecuciones políticas nada más, eran de justificaciones de salario. Ahora, quien le corresponde el tema salarial y la ley de salarios no es al Ejecutivo, sino que es al Legislativo. Y la lucha la llevaron, entiendo, los compañeros al seno legislativo, porque ahí es donde se define la ley de salario. Yo estoy un poco alejado de ese tema y espero que las instancias resuelvan de la mejor manera. El caso de la ley como tal, ¿sí? En algún momento se pidió de que se alejaran todos los proyectos que estén para poder entrar en consonancia, sí, de poder trabajar con una nueva. Hay dos versiones, Los que han trabajado en estos anteproyectos de ley, que ha estado incorporada incluso la ayuda internacional, están planteando de que es la ley modelo para ejecutarla de inmediato, aprobarla y ejecutarla de inmediato. Y dos, está el movimiento sindical que dice, miren, a mí no me tomaron en cuenta en esa ley, porque los diputados en las comisiones les asignan 15 minutos a los líderes sindicales para recibirlo y dicen que con eso ya emitieron su punto de vista. Entonces, la mejor manera que hemos tomado es tomar todos esos anteproyectos de ley, llevarlos al Consejo Superior del Trabajo, discutirlos ahí con la empresa privada, discutirlos con los trabajadores y luego consensar. Ahora, sí hay que reformar la ley, sí hay que reformarla, Neto. Tenemos una legislación, un código de trabajo de 1972. Eso no está actualizado, ni ante los retos y desafíos del país con esta nueva era, con este nuevo gobierno, ni tampoco está preparado a nivel externo. La ley que hay que reformarla o probablemente hay que construir una nueva ley. Pero de todas formas yo eso lo voy a discutir junto con los compañeros del movimiento sindical y con el sector empleador para que todos den sus aportes y saquemos un consenso sobre ello. Ahora, ¿esta ley de alguna manera debe de tener más derechos o más deberes? Es pregunta un televidente. Entendería yo que están sobre la idea de poder crear un marco legal que en su momento, aquí lo que habla es de favorecer a ciertos sectores y no precisamente favorecer al trabajador como tal. No, yo creo que la ley tiene algunos párrafos, algunos artículos que son buenos. Está hablando, por ejemplo, el tema de contrarrestar el nepotismo, la burocracia, simplificarla también, la agilización de las tramitologías en el marco de la eficacia y eficiencia de los trabajadores. Yo creo que todas esas cosas son buenas, pero también los dirigentes sindicales dicen de que hay violaciones a tratados internacionales de OIT que vulneran los derechos a la libertad sindical. Entonces yo no quiero ser como aquellos, Neto, que allá en la calle gritaban a los cuatro vientos defender al pueblo y cuando ya se pusieron los chalecos, el saco y la corbata, se les olvidó de dónde venían. Yo quiero ser coherente entre mi trayectoria de vida del movimiento sindical y el cargo actual. Yo estoy convencido y tengo los pies sobre la tierra ante la presencia de Dios, que estos cargos hoy son, mañana no son, y yo quiero siempre estar ubicado con mis piecitos ahí sobre la tierra. Así es que prefiero la construcción de un debate entre todos los actores y no emitir juicio anticipado, porque en aquel momento yo te daba mi versión como un dirigente sindical, pero ahora soy un ministro que represento al Estado salvadoreño y al gobierno de la República. Así es que prefiero llevar al debate eso. Ok, el tiempo se nos fue. Quiero agradecerle, ministro, que nos haya acompañado en este inicio de semana y sobre todo también de esta calendarización de evaluación de los primeros 100 días del gobierno del presidente Nayib Bukele y especialmente en esta materia de trabajo como ministerio y de todas las acciones a desarrollar. Entenderemos que vamos a estar atentos a conocer el curso de toda esta agenda. Es una agenda con muchos aspectos que en el pasado, y esto nos queda a manera de reflexión, estaban invisibilizados. El papel, el trabajo del ministerio como tal estaba invisibilizado y hoy es un ministerio mucho más activo y que, por lo que recojo de sus palabras, un ministerio con un ministro que está dispuesto a defender como también a hacer valer el respeto que merece el Estado de Derecho en el país, porque no se trata también
de solo irse por un lado. Vamos a modernizar el ministerio a fin de que la parte patronal tenga claridad de que sus derechos no van a ser vulnerados, la parte patronal, y también los trabajadores van a tener claridad que no van a ser vulnerados sus derechos. El Estado como tal juega el papel del árbitro, donde debe definir reglas claras, y a eso vamos, Neto, y siempre gracias, altamente agradecido, porque es un enorme privilegio compartir este set contigo. Muchas gracias. No, gracias a usted, ministro, y el éxito para su gestión, para beneficio de todos. Alguien me preguntaba por qué la protesta en el sector de la universidad y por qué dice la ley orgánica. Lo que pasa es que quieren cambiar, entiendo, si no me equivoco, el juego de las reglas del juego electoral de la Universidad de El Salvador, y eso solo es competencia de acuerdo a la ley orgánica de la institución, que le compete solo a la Asamblea General y también a los estudiantes. Creo que por ahí anda la situación. Pero bueno, hay que estar pendiente para no verse afectado con ese tráfico. Los espero en radio hoy, 6 de la tarde, en directo con Ernesto López Radio. Vamos a conversar con el presidente de Bandesal sobre las perspectivas económicas y financieras del país desde ese ángulo, ¿no? De Bandesal. Así es que vamos a hablar con Juan Pablo Durán, presidente del Bandesal. No se la pierda. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. La nueva era, 100 días de Nayib Bukele.